Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. En esta clase correspondiente a séptimo básico, veremos a grandes rasgos la Edad Media. Por lo tanto, vamos a iniciar de acuerdo a lo planteado en la priorización del Ministerio de Educación, el cual, en el objetivo de aprendizaje número 9, se refiere a que se debe explicar que la civilización europea se conforma a partir de la fragmentación de la unidad de Occidente y la confluencia de las tradiciones greco-romana, judeo-cristiana y germana, identificando además a la Iglesia Católica como elemento que articuló esta síntesis y que legitimó el poder político. Dentro del contexto histórico de lo que es la Edad Media, este periodo surge con la caída del Imperio Romano de Occidente, el cual abre una nueva etapa en la historia de Europa y de las regiones cercanas, como por ejemplo el Medio Oriente y el norte de África. Dentro de esta nueva etapa vamos a destacar tres elementos característicos. El primero, que sería la fragmentación territorial y política de la antigua unidad romana en torno al mar Mediterráneo, con el surgimiento de los nuevos reinos germanos que se instalan a continuación. El segundo factor sería en este caso el protagonismo que tienen los pueblos germanos que se instalan en el antiguo Imperio Romano de Occidente. Y el tercer factor sería el poder y la influencia que adquiere a partir de ese instante la Iglesia Católica. Por lo tanto, este proceso produce una profunda interacción entre estas tres tradiciones culturales, lo que daría origen a lo que actualmente conocemos como la civilización europea occidental. Para los que no conocen lo que es la palabra interacción, consiste en una acción que ejercen de forma recíproca dos o más fuerzas o personas. Por lo tanto, en el caso de Europa, en el siglo V, se unen tres grandes tradiciones, que lo vamos a ver en profundidad en un rato más. En este caso, la Edad Media fue un periodo que abarcó 1000 años, entre el siglo V después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente, y termina 1000 años después con la caída del Imperio Romano de Oriente. En este caso, el antiguo Imperio Romano se mantuvo dividido en dos entidades. El Imperio Romano de Occidente cae en el siglo V, pero se mantiene el Imperio Bizantino, en la parte oriental del imperio, en la cual cae a manos de los turcos en 1453. Después de eso empieza lo que se conoce posteriormente como la época moderna. En este caso, el concepto de Edad Media surge a partir del Renacimiento, debido a lo siguiente: como el Renacimiento fue un periodo en el cual se resurge la cultura greco-romana, los hombres de esa época consideran el periodo medieval como un periodo oscurantista, en la cual el esplendor del mundo greco-romano quedó como, eh, digamos en este caso, el esplendor greco-romano fue como minimizado por los bárbaros. Por lo tanto, durante 1000 años, todo el esplendor greco-romano quedó como dormido y vuelve a resurgir a contar del siglo XVI. Por lo tanto, la visión que tenían los hombres del Renacimiento en torno a la Edad Media no fue muy buena, que digamos, tuvo una connotación negativa, especialmente porque estos hombres del Renacimiento rechazaban todo lo relacionado con la época medieval. Esto cambia en el siglo XIX con el romanticismo. El romanticismo fue un movimiento cultural en la cual, en este caso, lo que buscaba era glorificar periodos históricos anteriores a ellos. Por lo tanto, según los románticos, la Edad Media sería un periodo que podría ser revalorizado debido, en este caso, a que se destacó el ideal heroico de sus protagonistas, y además también fue una época donde predominó el romanticismo, la caballerosidad de algunos personajes. Por lo tanto, fue visto de forma positiva, especialmente en algunos países como Inglaterra, como Alemania, en la cual había que reforzar el carácter germano. En la actualidad tenemos una visión bien especial de la Edad Media, en la cual este periodo no es ni bueno ni malo, pero es fundamental en lo que es la conformación de la cultura europea actual. Por lo tanto, los elementos culturales incluso que llegan al continente americano con la conquista y la colonia son herederas del periodo medieval, especialmente del ámbito religioso y además en los elementos culturales, políticos, incluso en el idioma. Y eso lo vamos a ver con mayor profundidad.
En este caso, la Edad Media se divide en tres grandes etapas. La temprana Edad Media, que se caracteriza con la conformación de los reinos germanos, una vez que se cae el Imperio Romano, y el surgimiento de algunos poderes, como por ejemplo el reino franco y la creación de los territorios del Papa o estados pontificios. Además también, en la temprana Edad Media surge una nueva religión que va a entrar en conflicto con el cristianismo, que sería el Islam. La segunda etapa, que fue la Alta Edad Media, está caracterizado primero por la formación del Imperio Carolingio, que fue una restauración del Imperio Romano de Occidente que duró muy breve tiempo, en torno a un rey franco de nombre Carlomagno. Tras la muerte de Carlomagno, surge otro imperio que se llamó el Sacro Imperio Romano Germánico, el cual mantuvo algunos elementos propiamente tales de Roma, pero ya más, digamos, predominando el aspecto germano. Además, también se producen nuevas invasiones, como por ejemplo los vikingos, los magiares, los sarracenos, y además también surge el feudalismo como una forma de gobierno predominantemente de la época medieval, que eso lo vamos a ver con mayor detalle. La última etapa de la Edad Media fue la Baja Edad Media, que abarca del siglo XIII al siglo XV. Aquí literalmente se debilita el poder feudal y resurge nuevamente la monarquía, además de que si en los dos periodos anteriores, o las dos etapas anteriores de la Edad Media, la ciudad entra en decadencia, en esta última etapa la ciudad resurge nuevamente como centro comercial y además también surgen nuevas clases sociales. Por lo tanto, eso es como en líneas generales lo que fue a nivel cronológico la Edad Media en sí. En este caso vamos a ver como inicio la crisis del mundo antiguo. Si ustedes se fijan, el mundo mediterráneo antes de la Edad Media estuvo dominado por Roma, el cual poseía una frontera extensa que abarcaba gran parte de Europa, en el cual los romanos mantenían una vigilancia de esa frontera de los pueblos germanos. Los pueblos germanos vivían en un espacio territorial que abarcaba fuera de los límites del imperio, que era el río Rin y el río Danubio. Por lo tanto, al otro lado de esos ríos se encontraban los pueblos germanos. Cuando Roma fue muy poderosa en su momento, los germanos literalmente no podían cruzar la frontera, estaban ahí tranquilitos en su espacio y si querían invadir el territorio romano lo estaban esperando las legiones con todo su poderío militar. Por lo tanto, fue una frontera infranqueable mientras Roma era fuerte. Pero a contar de la crisis del imperio, a contar del siglo III después de Cristo, los germanos empezaron a entrar, pero paulatinamente, de a poquito a la frontera. ¿Qué es lo que hizo el emperador romano en este caso? Los dejó entrar, pero primero los colocó en las fronteras, los convirtió en colonos. Por lo tanto, estos colonos tenían que cumplir la función de vigilar la frontera y evitar que otros pueblos cruzaran el territorio. Por lo tanto, los mismos germanos los utilizaban como mercenarios para defender las fronteras del imperio frente a otros pueblos germanos. En este caso, posteriormente, estos pueblos que ya estaban instalados en la frontera empezaban a agrandarse, empezaban a tomar más importancia e incluso algunas veces, si no estaban conformes con lo que pedía el imperio romano, ejercían presión. Por lo tanto, el emperador les dio una nueva categoría y pasaron a denominarse federados. Por lo tanto, estamos hablando de un cambio súper importante a partir de ahora. Primero fueron colonos y posteriormente, cuando obtuvieron mucha importancia, el emperador los catalogó como federados. ¿Qué quiere decir federados? Aliados de Roma. Por lo tanto, al ser aliados de Roma, les daba derecho a tener territorios dentro del Imperio Romano. Por lo tanto, ellos empezaron a funcionar de forma autónoma al emperador romano. ¿Qué pasa posteriormente? Cuando en el siglo V después de Cristo aparece este pueblo, que son los hunos provenían de Asia Central. Y este pueblo, literalmente, lo que hizo fue presionar a los pueblos germanos que vivían en esta región y los obliga a entrar al Imperio Romano de Occidente, que ya empieza a surgir a contar del 395 después de Cristo. Este imperio, a diferencia de su otra parte, que sería el Imperio Bizantino, era más débil que su hermano oriental. ¿Por qué? Porque los pueblos germanos, si ustedes se fijan en el mapa, cuando intentaban entrar
al Imperio Bizantino, lo que hacía el emperador de Bizancio era simplemente, ahora vamos a corregir un poco el mapa, lo que hacía el emperador de Bizancio era simplemente ofrecer un soborno. Entonces les ofrecía dinero con la condición de que ellos invadieran la parte occidental del territorio. Por lo tanto, los pueblos que intentaban acercarse a los límites de Oriente, lo que decían, desviaban el camino y se dirigían hacia el Imperio Occidental. Por lo tanto, este territorio fue literalmente ocupado por estos pueblos, obviamente salvándose el Imperio Bizantino. Estas invasiones generan un proceso de mezcla cultural tanto entre los pueblos germanos que llegan a estos territorios con la población local romana. Y obviamente se instalaron en los territorios del antiguo imperio y formaron sus propios reinos. Por ende, el antiguo imperio romano de Occidente se fragmenta. Y así queda finalmente. En este caso, el Imperio Romano de Occidente desaparece en el año 476 después de Cristo, cuando es depuesto el último emperador romano a manos de los germanos. En este caso, surgen diversos reinos. Vamos a destacar en este caso los reinos anglosajones, que se instalaron en lo que actualmente es Inglaterra, el reino franco, que se instaló en lo que actualmente es Francia, el reino visigodo, en lo que actualmente sería España, y vamos a destacar otros dos reinos que aquí no se encuentran en el mapa, que serían los ostrogodos, que vivían en Italia, y los vándalos. Estos dos últimos reinos fueron invadidos posteriormente por el Imperio Bizantino, el cual siguió siendo el baluarte del Imperio Romano en la parte oriental. En este caso, el reino franco y el reino visigodo fueron los dos reinos que fueron los más poderosos y los más influyentes. Incluso el reino franco duró más que el visigodo. En este caso, este reino franco con el tiempo empezó a adquirir tanta importancia que recién en el siglo VIII después de Cristo, 400 años después que se vino abajo el Imperio Romano, llega a conquistar tantos territorios que el Papa convierte a su gobernante Carlomagno en emperador de Occidente. Por lo tanto, ustedes se fijan, Carlomagno creó un imperio que abarcaba gran parte de lo que es actualmente Europa Occidental. Por lo tanto, aquí hubo una restauración del Imperio Romano en la figura de Carlomagno, que obviamente Bizancio tuvo que reconocer como un imperio de Occidente. En este caso, uno de los elementos importantes que tuvo la Edad Media fue que surge lo que es la cultura europea occidental, el cual adopta o es heredera de tres grandes tradiciones culturales, los que les comenté al comienzo de la clase. Una sería la tradición germana, que también se les conocía como bárbaros. ¿Qué significa bárbaro? Era un concepto que utilizaban los romanos para referirse a los pueblos que no hablaban latín. Fíjense esto, ni griego, que eran los idiomas cultos de la época. Por lo tanto, al no hablar ni latín ni griego, estos pueblos germanos eran considerados bárbaros. Dentro de las características de la tradición germana, quiero decir, primero fue el principio monárquico. Los líderes de estos pueblos se denominaron reyes, por lo tanto ya dejan de ser emperadores y pasan a ser reyes de un pequeño territorio. Además también una de las características de este elemento germano fue las relaciones de reciprocidad y fidelidad, o sea, se ayudaban mutuamente y obviamente existían relaciones de fidelidad, o sea, yo sigo al jefe a cambio de lo que el jefe me entregue dentro del botín. Por lo tanto, sería como un anticipo de lo que serían las relaciones feudales. Además, también los germanos tenían un concepto del heroísmo, que incluso podía llegar hasta la muerte. Por lo tanto, los germanos, dentro de su mitología, posteriormente se hicieron cristianos, ellos consideraban que los guerreros que morían en combate se iban al paraíso, al Valhalla, donde iban a estar tomando cerveza, comiendo eternamente, peleando eternamente, y en este caso ese era su concepto del heroísmo, morir honorablemente en combate e irse al paraíso. Y además poseían un derecho, una legislación que no era escrita, era oral, se llamaba el derecho consuetudinario, en la cual se basaba en lo que era lo oral y de acuerdo a la costumbre. Por lo tanto, la ley no era única para todos los germanos, variaba de acuerdo al territorio en que ellos vivían. Otra tradición que se incorpora
es la tradición greco-romana. La tradición greco-romana era del antiguo imperio. Por lo tanto, ¿qué es lo que se mantiene acá? El principio de la unidad imperial. Durante toda la Edad Media, pese a que se vino abajo el Imperio Romano de Occidente, se mantuvo la idea de que el Imperio Romano fue, digamos, la entidad más perfecta que existió. Por lo tanto, la idea de restaurarlo siempre estuvo en la mente de los reyes germanos. Además, también se mantiene lo que es el idioma, el latín, que obviamente con el tiempo derivó en lo que se llaman las lenguas romances, que serían el portugués, el italiano, el español, el rumano y el francés. Además, el derecho romano se mantiene, pero en menor influencia, debido a que los germanos imponen su derecho consuetudinario. Por lo tanto, la Iglesia Católica logra mantener bajo protección el antiguo derecho romano que era escrito, y además gran parte de la cultura grecorromana quedó protegida por la Iglesia en los monasterios. Yéndonos directamente a la influencia que tuvo la Iglesia Católica, ¿ya? En este caso, y aquí me voy a devolver de nuevo hacia la tercera gran tradición. La tercera gran tradición que existe pasa a ser la tradición judeo-cristiana. Acuérdense que el cristianismo desciende o deriva de la religión judía. Ambas religiones son monoteístas y creen en el mismo Dios. Algunos le dicen Jehová, algunos le dicen Yahvé, otros le dicen Dios. Esta tradición judeo-cristiana se basa en una fe monoteísta, en la creencia en un solo Dios, en la idea de la salvación. Aquí ya no estamos hablando de una salvación terrenal, sino que una salvación más allá de la vida terrenal, en la vida eterna. Por lo tanto, dependiendo de tu conducta, te podías ir al cielo como te podías ir al infierno. Y además también la Iglesia, a través de la tradición judeo-cristiana, establece la idea de un orden ecuménico, un orden global, en la cual todos los pueblos que se consideraban cristianos deberían obedecer a la autoridad espiritual de la Iglesia. Y para allá vamos. En este caso, ¿qué rol cumple la Iglesia Católica? En este caso, la Iglesia Católica inicia un proceso de estructuración y jerarquización interna una vez que fuera legalizado en el año 391 después de Cristo por los emperadores romanos. Por lo tanto, una vez que pasaban a ser la religión oficial, empiezan a jerarquizarse. En este caso, el Papa pasa a ser el líder espiritual y político. ¿Por qué el Papa? Porque normalmente para ser Papa tiene que ser el obispo de Roma. Esa es como la condición importante. Y el obispo de Roma iba a ser el primero entre todos los grandes obispos que habían en la Iglesia Católica. Por lo tanto, él fue el más importante dentro de la Iglesia europea. Lo más importante que se destaca de la Iglesia Católica fue que los monarcas germanos se conviertan al cristianismo. Por lo tanto, una vez que ya son cristianos, la Iglesia se permite, a través del Papa, intervenir en los asuntos de esos reinos. ¿A través de quién? Del clero. El clero sería en este caso lo que serían conocidos como los sacerdotes. Los sacerdotes empiezan a cumplir un rol muy importante en los reinos germanos, ya que cumplen un rol de colaboradores de los monarcas y además también informaban al Papa de lo que hacían estos gobernantes. Hay diversos tipos de clero. Tenemos el clero regular, que serían en este caso los monjes. ¿Qué hacen los monjes en este caso? Vamos a corregir un poquito esta esquemita, que serían los monjes. Serían en este caso personas que optan por vivir en comunidad alejada de las ciudades y se dedican a rezar, se dedican a trabajar y se dedican también a, digamos, proteger la cultura en los monasterios. Y el otro grupo sería el clero secular, que son los sacerdotes que viven en contacto con la gente y que cumplen el rol de evangelizar, el rol de entregar los sacramentos y pertenecen a la iglesia que todos conocemos. Por lo tanto, eso sería como la organización que tuvo el clero. Obviamente que la cabeza de todo este sistema era el Papa. Y no olviden que el Papa es el obispo de Roma. Otro elemento importante que cumple la Iglesia fue que los fieles, que era la base de la mayor parte de la población europea, tenían que seguir los principios y las normas espirituales que establece la Iglesia. Por lo tanto, empieza a haber una especie de moral que empiezan a instalar en la sociedad, en la cual Dios cumple un rol importante.
Por lo tanto, todas las acciones que hacía la persona a lo largo de su vida estaban regidas por Dios. Si te portabas bien, te recordaban permanentemente que Dios te iba a premiar con la vida eterna en el paraíso. Si te portabas mal, te ibas a ir al infierno al lado de Satanás. Si tenías una conducta así como ambigua, te ibas a quedar en el purgatorio por un tiempo indefinido. Por lo tanto, eso es lo que recordaba permanentemente la iglesia y los fieles creían. Acuérdense que estamos en un periodo en el cual Dios estaba presente en todo. Y por último, la iglesia se convierte en la fuerza unificadora de Occidente frente tanto al paganismo y posteriormente frente al Islam, que sería la rival que tuvo en este caso el cristianismo durante la Edad Media. ¿Cuáles serían los ámbitos de poder que cumple la iglesia en la Edad Media? Primero, el aspecto político. El Papa tenía una buena relación con los monarcas. Mientras mejor relación tenían con los monarcas, más beneficios tenía el pontífice. Por lo tanto, el Papa era reconocido por todos como un líder político. Fue tanto que Carlomagno, en reconocimiento a la importancia que tuvo el Papa para llegar él al poder, le concede territorios en Italia, creando lo que se llama actualmente los estados pontificios. Actualmente está reducido en un territorio llamado el Vaticano, pero antes abarcaba gran parte de Italia. El segundo factor sería el aspecto económico. La iglesia con el tiempo pasó a ser una institución que manejaba mucho dinero debido a lo siguiente: adquiría riquezas, mantenía riquezas, recibía por testamento las riquezas de algunos monarcas, de algunos señores importantes, incluso de personas ricas, que al morir donaban su bien a la iglesia. Y la iglesia literalmente empezó a adquirir mucha riqueza. Obviamente que eso le cambió con el tiempo la mentalidad a los miembros de la iglesia y como que se desviaron un poco del camino original. Pero durante la Edad Media la iglesia se enriqueció. El tercer factor fue la vida cotidiana. Como les dije anteriormente, existía una visión teocéntrica. ¿Qué quiere decir con eso? Que Dios estaba presente en todo. Por lo tanto, Dios regía el comportamiento privado y público de las personas. Tenían que todos portarse bien. Además que estaba presente en todas las situaciones de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte. Existía también una influencia social por parte de la iglesia, en la cual legitima el orden social jerárquico. O sea, según la Iglesia Católica, el orden social no debería sufrir cambios. Arriba estaba la nobleza, entre medio estaba el clero, y por último estaba los campesinos. Ellos eran como el sistema que existía durante la Edad Media, y la Iglesia legitimaba eso. Por lo tanto, era incuestionable, digamos, este orden debía mantenerse. Por lo tanto, la iglesia en varias ocasiones se hizo como la sorda ante las desigualdades sociales, porque obviamente aceptaba este orden. En el ámbito cultural, la Iglesia Católica cumplió un importante espacio de trabajo intelectual. ¿Por qué? Porque se encargó de proteger el legado greco-romano. ¿Cómo lo protege? A través de los monasterios y las escuelas catedralicias, que fueron instituciones educativas, obviamente para formar a miembros del clero. En este caso, en los monasterios, donde vivían los monjes, se guardaban todas las obras greco-romanas y eran copiadas por monjes permanentemente. Por lo tanto, los monjes hacían copias de libros antiguos y hacían su versión del documento mientras pasaba el tiempo. Por lo menos se mantenía esa información a través de la copia. En cambio, las escuelas catedralicias lo que hacían era enseñar a las personas que querían entrar al clero desde que eran muy niños, les enseñaban, por ejemplo, latín, que era el idioma que pasó a ser del Imperio Romano, pasó a ser el idioma de la Iglesia, y además algunos elementos de escritura o de lectura. Y por último, el aspecto espiritual de la Iglesia fue la finalidad de transmitir la doctrina cristiana y de administrar los sacramentos. Por lo tanto, el rol de la Iglesia en la Edad Media fue de evangelizar. ¿Ya? Cambios y continuidades, o sea, ¿qué es lo que cambió con la Edad Media y qué es lo que se mantuvo? En el aspecto social, desaparece la jerarquía social romana y los germanos imponen sus estructuras sociales. Por lo tanto, la vida urbana declina y la riqueza ya deja de estar en el dinero y en el comercio y pasa a concentrarse en cuánta cantidad de tierra tengo. Eso es un elemento muy germano que había y que se instala en los territorios que ellos conquistan. En el aspecto jurídico,
predomina el derecho consuetudinario. De ahí vamos a ver en qué consiste. Acuérdense, derecho consuetudinario es el derecho oral y de acuerdo a la costumbre. Por lo tanto, el derecho romano empieza a perder importancia. ¿Quién cuida el derecho romano? La Iglesia. En el aspecto económico, el comercio empieza a declinar y además también se pierde el uso de la moneda, por lo tanto la tierra pasa a ser fuente de riqueza. Y las actividades agropecuarias adquieren mayor importancia, por lo tanto se establece una economía rural autosuficiente. ¿Qué significa autosuficiente? Digamos que servía para la mantención de la subsistencia. O sea, teníamos recursos necesarios para poder subsistir. No había que hacer comercio, tenía todo lo suficiente. A nivel cultural, el latín, que antes era el idioma del imperio, pasa a ser reemplazado por las lenguas romances, o sea, los derivados del latín, por ejemplo, el español, el portugués, el italiano, el francés. Solamente se mantiene el latín en la iglesia y en la legislación. Por lo tanto, la cultura grecorromana decae y queda reducido al control de la iglesia. Por último, en el aspecto político, el poder se concentra en la figura ahora del rey, no del emperador. Por lo tanto, las instituciones germanas con el tiempo se cristianizan, pero aún el ideal imperial del antiguo imperio romano se mantiene todavía. Y por eso durante la Edad Media resurge este imperio romano en Europa Occidental a través del imperio carolingio y el Sacro Imperio Romano Germano. Apliquemos. Completan el siguiente cuadro sintético con los elementos que los germanos mantuvieron de sus costumbres y con los que adoptaron de los romanos. O sea, qué cosas se mantienen de Roma y qué cosas cambian con los germanos. En el aspecto político, ¿qué cosas imponen los germanos? El principio del rey, principio monárquico. ¿Qué pasa con el aspecto imperial que era propio de Roma? Queda como un ideal. Ya desaparece prácticamente el Estado romano y solamente queda un ideal de imperio. En lo social, los germanos fueron una sociedad guerrera en la cual obviamente veían a la guerra como una actividad importante. Por lo tanto, ellos solamente al instalarse en Europa, solamente instauran sus instituciones y crean una sociedad estratificada. ¿Qué elementos romanos queda? Solamente el orden social, nada más. En el aspecto cultural, los germanos poseían el ideal heroico y las relaciones de fidelidad y reciprocidad. Por lo tanto, cuando llegan a la parte que pertenecía al Imperio Romano, los germanos adoptan la cultura clásica y además en este caso el latín, pero como ellos hablaban sus propios idiomas, lo mezclan y crean las lenguas romances. A nivel religioso, los germanos eran paganos, o sea, creían en diversos dioses. Algunos dirán, ¿qué dioses creían los germanos? Los germanos tenían un padre que se llamaba Odín, que era el principal dios de la mitología germana, y uno de sus dioses más destacados fue Thor, que fue el dios del rayo, y además también Floki, que era el dios tramposo que también tenía una importancia en su mitología. Pero al llegar a los territorios que pertenecían al antiguo imperio romano, adoptaron el cristianismo. A nivel jurídico, los germanos utilizaron y predominó posteriormente lo que fue el derecho consuetudinario, que fue el derecho oral y de acuerdo a la costumbre, por sobre el derecho romano que era escrito y que tenía vigencia en todo el territorio. Esto obviamente no desapareció del todo porque la iglesia se encargó de cuidarlo hasta el siglo XV, en la cual vuelve a resurgir. En este caso, vamos a ver una pregunta de selección. En este caso, aquí tenemos una imagen. Si ustedes se fijan, vemos acá un templo. A partir de la imagen, ¿qué refleja sobre la Edad Media? Vean ustedes, ¿tendrá relevancia el arte medieval? ¿Fue la influencia de los señores feudales? ¿Tuvo alguna importancia la Iglesia Católica? ¿O fue un trabajo en el cual se destaca el aporte de los gremios? En este caso, analicemos. En este caso, este es un edificio en el cual tiene un estilo de arte medieval que podemos llamarlo gótico, en la cual tenía una visión que los templos góticos podían llegar lo más alto al cielo. Si ustedes se fijan, es como el edificio que destaca por sobre la geografía del lugar, pero en este caso
estos edificios se demoraban siglos en construir y terminarse. Por lo tanto, podemos hablar de arte, pero este arte tenía una influencia religiosa. Ojo, tenía influencia de los señores feudales controlaban los campos. Por lo tanto, esto era una ciudad y ahí la ciudad tenía otro tipo de organización e incluso era autónoma con respecto al señor feudal. Incluso el señor feudal no le daba tanta importancia a los templos, le daba más importancia a la construcción de fortalezas. ¿Tendrá importancia la Iglesia Católica? Obvio, porque en este caso la Iglesia Católica inspira la construcción de estos templos, de acuerdo a la visión que ellos tenían, en el caso de este edificio, que es una catedral, en la cual el objetivo era que el edificio predominara por sobre las demás construcciones y que llegara hasta el cielo, dentro del pensamiento de la Iglesia Católica. Por lo tanto, la respuesta sería la C. Y la última pregunta, ¿preponderancia de los gremios? Volvemos a repetir, los gremios eran grupos de artesanos que se organizaban de acuerdo a sus intereses. Por lo tanto, para construir este templo requirieron el trabajo de varios gremios, pero los gremios trabajaban de acuerdo a un interés común, que sería en este caso glorificar a la iglesia, glorificar al cristianismo a través de la construcción de un edificio como este templo. ¿Ya? Por lo tanto, la respuesta correcta sería la importancia que tuvo la Iglesia Católica dentro de la Edad Media. Acuérdense que la Iglesia Católica fue la articuladora de toda la sociedad medieval. Esto es todo, chicos, para esta clase. Espero que haya quedado clara la información. Y ojo, no olviden, si tienen alguna duda, no olviden consultar en Classroom, hacer las preguntas correspondientes. Puede ser con la profesora Giralda, puede ser conmigo en los cursos que yo atiendo. Y en este caso no olviden tampoco revisar el texto del estudiante, que sería la lección 1, Civilización Europea Occidental, páginas 120 a la 127. ¿Ya? Nos estaremos viendo en otra oportunidad, chicos. Cuídense y hasta pronto. Chao.